Como les había adelantado, vamos a ir viendo contenido que ya no entra en el examen primero, pero que por razones de planificación necesitamos avanzar porque acuérdense que los feriados de la Semana Morazánica se programaron para la primera semana de noviembre por decreto del gobierno. Entonces nosotros tenemos que compensar ese tiempo que no vamos a tenerlo después. Entonces esa es la razón por la cual yo voy a ir adelantando los temas. Se pensaba que la semana pasada no íbamos a tener actividad. Entonces vamos a comenzar viendo el tema de corriente y resistencia, que es el primer subtema, el primer tema de la unidad 2, y esto va para el segundo parcial. Entonces vamos a ver el tema de corriente y resistencia primero. Corriente eléctrica es el tema que vamos a abordar ahorita. Dentro de un conductor, si no hay ningún campo eléctrico u otra influencia externa, los electrones se moverán sin una trayectoria particular, es decir, estarán haciendo movimientos caóticos debido a la temperatura en direcciones al azar y por lo tanto los desplazamientos serán nulos. No habrá realmente un desplazamiento neto de carga en una dirección. Esta situación cambia si ustedes aplican un campo eléctrico externo. Al aplicar el campo eléctrico externo, entonces los electrones van a tender a moverse en el sentido contrario al campo eléctrico. Entonces esa situación genera ya un fenómeno que se conoce como corriente eléctrica, es decir, un desplazamiento de la carga eléctrica. Ya entonces abandonamos la hipótesis de que los conductores no admiten campo, porque ya estamos en una situación en la cual ya las cargas no están no están en reposo, están en movimiento. Entonces recalco nuevamente, recordar el hecho de que los electrones tenderían a moverse en ese conductor en el sentido contrario al campo. Es decir, si ustedes quieren entonces que los electrones se muevan a la izquierda, apuntan el campo eléctrico a la derecha o viceversa para lograr ese movimiento de electrones. Aquí en esta figura nosotros tenemos un esquema en el cual apreciamos la trayectoria de un electrón en un campo eléctrico. Sin campo eléctrico, perdón, la trayectoria es al azar, o sea, igual cantidad de movimientos hacia la izquierda que hacia la derecha. Y entonces eso colectivamente, en promedio, habría un desplazamiento nulo de la carga. Nosotros entonces hablamos de que, de forma sucinta, resumida, de que si se establece entonces un movimiento de carga, se establece una corriente y entonces definimos la corriente eléctrica como el cambio de la carga por unidad de tiempo. O sea que como hay un movimiento de la carga que se mueve por un volumen dado del conductor por unidad de tiempo, eso establece la corriente eléctrica. Las unidades de corriente eléctrica, como lo define aquí la ecuación 1, entonces serían las unidades de carga por unidad de tiempo. Si la unidad de carga es el coulomb, la unidad de tiempo es el segundo, entonces un coulomb sobre un segundo, pues componen la unidad de corriente eléctrica, la cual de manera compuesta sería igual entonces a un amperio o un amper, que sería la unidad de corriente eléctrica, el amper o amperio, que sería entonces igual a un coulomb por un segundo. Es importante esta figura porque les voy a contar históricamente un poquito de esto, cómo fue. El primero que le llamó positivas y negativas a las cargas fue Benjamin Franklin. Entonces, en sus experimentos, él observó que había los dos tipos de cargas
se podían entonces, nombrar como positivas y negativas. Fue una nomenclatura nada más. Se llaman así porque históricamente así se les quiso poner. Se pudieron haber llamado 1 y 0, o Juan y Pedro, y así se hubieran llamado, pero se llaman así históricamente. Franklin lo que creía primero era de que los que se movían eran las cargas positivas, y notó que se movían en el mismo sentido que el campo. Entonces él dijo, las cargas positivas son a las que se debe la conducción. Realmente él estaba en cierto modo equivocado porque en ese momento no se conocía, él no conocía la teoría atómica, no se conocía nada de eso, ¿verdad? Es decir, eran puros experimentos basados, o sea, y conclusiones basadas en observaciones. Después se descubrió que realmente en los electrones, lo que se mueven, perdón, en los conductores, en los metales propiamente hablando, en los metales lo que se mueven son los electrones. Porque ustedes saben que las cargas positivas, los protones, están en el núcleo y están amarrados por las fuerzas de Coulomb, perdón, por las fuerzas fuertes nucleares que los atraen, los neutrones y los otros protones. Entonces, esos protones es más difícil que se muevan. Además, mover un núcleo con protones es más difícil porque tiene una inercia mayor. Entonces, lo que realmente los metales se mueven son los electrones. Hay otro tipo de conductores, como por ejemplo las soluciones salinas, las soluciones electrolíticas que presentan iones positivos, y ahí los iones positivos sí pueden moverse, ¿verdad? Pueden moverse en presencia de un campo eléctrico, o sea que sí hay movimiento de cargas positivas también en las soluciones electrolíticas, en las soluciones iónicas. La sangre, de hecho, por ejemplo, que es una solución iónica, tiene iones de cloro, iones de potasio, iones de sodio, y todos estos iones se mueven en la sangre, ¿verdad? Independientemente de que sean positivos o negativos. De hecho, los iones de sodio son positivos, los de potasio también, y los de cloro son negativos. Y ambos forman parte de la corriente que se establece en la transmisión del impulso nervioso, por ejemplo. En los plasmas también, ¿verdad? En los plasmas también se mueven las partículas cargadas positivamente. No así en los metales, que son estrictamente los electrones. Entonces, como Franklin creía en aquel momento de que lo que se movían en los metales eran las cargas positivas, entonces él dijo, bueno, la corriente son cargas positivas que se mueven en el mismo sentido que el campo. Y entonces para evitar problemas se asumió que ese era el sentido convencional de la carga. Por eso se habla de corriente convencional cuando se dice que son cargas positivas que se mueven en el sentido del campo. Pero observen un hecho. Si ustedes tienen, por ejemplo, 3 electrones que se mueven a la derecha, eso es perdón, 3 protones que se mueven a la derecha, eso es equivalente a 3 electrones que se mueven hacia la izquierda, porque el flujo es igual. Entonces no hay ningún problema. Es decir, la corriente convencional describe también la corriente de electrones en sentido contrario. O sea que asumir cuál es el sentido correcto de la corriente solamente es una cuestión de convenio. Porque si nos dicen, por ejemplo, cuando usted le dicen 5 amperes a la corriente, le están hablando que 5 carguitas de Benjamín, 5 cargas positivas se están moviendo hacia la derecha. Aunque usted sepa que es un alambre de cobre y que lo que está ocurriendo es que son 5 electrones los que se están moviendo hacia la izquierda, eso es lo mismo físicamente. Entonces no hay ningún problema. Entonces, para evitar contradicciones y todo, se asume que la corriente convencional son las carguitas de Benjamín, o sea, son las carguitas positivas las que se mueven. Hacia la derecha es lo que se supone, aunque la realidad no es así. Yo puedo tener cargas positivas moviéndose en un sentido y cargas negativas moviéndose en el sentido contrario, y ambas contribuyen a la corriente. Si, por ejemplo, ustedes tienen una solución iónica en el cual se mueven 3 protones a la derecha y 5 electrones hacia la izquierda, en total tienen 8 amperios, porque los 3 protones a la derecha más los 5 electrones a la izquierda son 8 cargas positivas que se están moviendo hacia la derecha. Entonces hay que sumar las contribuciones de esa manera para establecer la corriente convencional, aunque la corriente real sea distinta, o sea, en el sentido de que la corriente, parte de ella son electrones hacia la izquierda, pero es equivalente. Quiero que reflexionen sobre lo que dije ahorita y pregunten si no tienen claro ese concepto.
Muy bien. Realmente las velocidades a las cuales se mueven los electrones son bien lentas. Es decir, realmente cada electrón se mueve, está colisionando continuamente con otros y se está moviendo, es decir, a velocidades lentas, pero el movimiento todavía a una temperatura dada es azaroso, no es del todo ordenado. Pero sí hay un movimiento colectivo, una especie de deriva que nosotros podemos describir de manera estadística, colectiva, en el cual hay un desplazamiento de carga neto en un sentido. ¿Verdad? Si son cargas electrones, son en sentido contrario al campo. Entonces hay un efecto neto, que es una especie de deriva de todos los electrones, un promedio. Entonces, ese promedio que les digo yo es una velocidad de deriva, así se le llama. Y esa velocidad de deriva marca la traslación de carga en una dirección. Y esa velocidad realmente baja, no es una velocidad alta, aunque los electrones están moviéndose a velocidades altísimas, ese movimiento en cierto modo es al azar, pero ya hay un desplazamiento neto, un desplazamiento colectivo de carga debido al orden que pone el campo eléctrico, que ordena que las cargas ya se vayan orientando en determinada dirección. Solo en una situación ideal, ¿verdad? Es decir, aún a temperatura cero se encuentra que las moléculas tienen energía de punto cero, ¿verdad? Sin embargo, digamos, la energía azarosa, esa que les digo yo, en la que los electrones están caóticos, se debe a la temperatura. Si ustedes no quitan la temperatura, siempre va a haber una componente de energía desordenada, con alta entropía, y que por lo tanto no, digamos, no permite de que el movimiento sea tan fluido. Eso precisamente es el concepto de resistencia, microscópicamente. El campo logra vencerla un poco y logra que haya una deriva, un movimiento neto de carga en una dirección. Para conductores metálicos, esa velocidad de deriva es del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. Observen que es bien baja, ¿verdad? Este es un valor bastante pequeño, pero esas de ese orden son. Lo que pasa es que como es un efecto colectivo y son muchas cargas las que se están moviendo, pues eso genera la transmisión de energía, ¿verdad? Vamos a tratar de calcular esa velocidad de arrastre en términos de los parámetros aquí microscópico. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, imagínense que tengo acá yo cargas positivas, que equivaldría a que tuviera cargas negativas hacia la izquierda. O sea, que vamos a hacer el cálculo para las carguitas de Benjamín, que es lo mismo que el sentido que se mueve la corriente real, que son electrones para la izquierda. No tenemos ningún cargo de conciencia para eso, porque sabemos que son equivalentes las descripciones. Entonces tenemos aquí un pedazo de alambre de conductor y voy a agarrar aquí un pequeño cilindro, ¿verdad? Que tiene área A y aquí se va a mover la carga en esta dirección, en la dirección, digamos, axial. Y entonces si se desplaza de la cara izquierda a la cara derecha un poco de carga, el desplazamiento que va a expresar esa carga es B delta de T. Entonces va a quedar aquí un volumen en el cual queda la carga delta de Q que se movió en ese volumen en un cilindro de área A y altura B por D de T, donde dt es un diferencial de tiempo. La corriente definida en forma estricta realmente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, porque hablamos de un delta cuando la corriente es constante, no es función del tiempo. Pero la corriente en general puede ser una función del tiempo. Entonces, para ser precisos, la definición exacta de corriente es diferencial de carga por unidad de tiempo, o sea, la derivada de la carga respecto del tiempo. Ok, vamos a hacer el cálculo en base a este cilindro. Observen entonces, si el área del cilindro es A y la altura es B de deriva por delta de T, entonces el volumen va a ser área por velocidad de deriva por D de T. Ese sería el volumen del cilindro. Entonces vamos a hacer aquí el cálculo. El poco de carga que hay en ese pequeño cilindro va a ser la carga de cada portador por el número de portadores por unidad de volumen. Esta N pequeña que está acá es el número de portadores por unidad de volumen. Esta N que está acá, repito, esta N es el número de portadores por unidad de volumen. Si multiplican ustedes, entonces
el número de portadores por unidad de volumen y lo multiplican por el volumen del cilindrito, entonces eso da la carga total. El número de portadores por unidad de volumen, por el volumen da número de portadores. Por la carga de cada uno de ellos da la carga total. O sea, este producto es el producto como el producto de una densidad por un volumen. Número de portadores por unidad de volumen por volumen da número de portadores. Por la carga de cada uno de ellos da la carga total. Entonces, venimos nosotros y escribimos la definición de corriente. La corriente eléctrica es la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces, lo que hacemos es que pasamos este dt dividiendo al otro lado para escribir la corriente eléctrica. Y entonces me queda acá, despejando la carga por el número de portadores, por el área, por la velocidad de deriva. Normalmente se escribe así, ordenado de esta manera. Acuérdense que n son un número de portadores por unidad de volumen. En algunos ejemplos vamos a ver que esto los podemos estimar y o algunas veces nos lo dan. Si no nos lo dan y nos preguntan, hacen una pregunta, podemos nosotros buscar una tabla. Pero si la pregunta específica es que los estimemos, no podemos ir a copiar el valor de una tabla, sino que tenemos que hacer una estimación. Pronto después vamos a ver un ejemplo de cómo se puede estimar ese número de portadores. Es conveniente expresar la corriente en términos de una densidad. Entonces hablamos de una corriente por unidad de área. Y esa corriente por unidad de área se le llama densidad de corriente. O sea, sería el número de amperes por metro cuadrado que circula. Entonces se llama densidad de corriente, la J. Se escribe con la letra J. Repito nuevamente, va a ser la corriente por unidad de área. Y va a ser el número de amperes por unidad de área que están atravesando una superficie. Entonces, si nosotros vemos acá, al dividir el área, la corriente entre el área, lo que queda es NQ por la velocidad de deriva nada más. Y entonces la densidad de corriente se escribe en su magnitud, porque ahorita vamos a ver en la siguiente transparencia que esa densidad de corriente realmente constituye un vector. Entonces, esta sería la magnitud de la densidad de corriente. Ok, resulta que esa, como les decía, si yo quiero escribir vectorialmente esa densidad de corriente, yo le asocio a esa densidad de corriente la dirección de la velocidad de deriva, que sería en la corriente convencional el sentido en el cual la dirección que lleva el campo eléctrico. Ya vamos a ver, de hecho, después la ley de Ohm, que relaciona la J con el campo eléctrico, y así se puede escribir la J también en términos del campo eléctrico. Entonces, esta sería la forma vectorial de escribir la J, ¿verdad? Conociendo la dirección de la velocidad de deriva, que sería la velocidad en que se mueven las carguitas de Benjamín, o sea, la corriente convencional. Bueno, aquí hemos abordado el tema de corriente. Voy a pasar a relacionar la corriente con otros parámetros eléctricos. Para eso voy a recurrir a otra presentación que tengo acá. Y vamos entonces eso es lo que sigue ahorita, lo que sigue a continuación. Y lo que vamos a ver, vamos a hablar un poquito de la ley de Ohm. Pero para ver la ley de Ohm necesito definir un concepto que se llama, de lo que se llama diferencia de potencial eléctrico, para poder ver la ley de Ohm en forma completa. Para poder definir el concepto de energía potencial, de potencial eléctrico, necesito previamente definir lo que es la energía potencial eléctrica. O sea, la energía que se almacena en el campo eléctrico. Entonces,
Si yo tengo un campo eléctrico en una dirección y tengo acá, digamos, una trayectoria que une dos puntos A y B en el espacio, tengo el elemento de línea a lo largo de la trayectoria. Repito, tengo definido el campo eléctrico, tengo establecida la trayectoria entre dos puntos A y B. Acá, esta es la trayectoria que une los dos puntos. Entonces, si nosotros podemos calcular el trabajo que hace el campo eléctrico, pues nosotros sabemos que la fuerza va a ser el valor de la carga que estoy moviendo acá del punto A al punto B por la punto de L, ese sería el trabajo. Y le pongo un signo menos porque ese sería el trabajo que habría que hacer contra el campo. O sea, hablamos del trabajo que tendría que hacer un agente externo para que la carga se traslade de A hasta B. Entonces eso define la energía potencial que se almacena. El negativo de ese producto de Q sub 0 por el integral de línea de E punto D de L. Y eso es el cambio, ese es el cambio en la energía potencial. O sea, la energía potencial aumenta o disminuye dependiendo de este valor que está acá, y ese es el valor que tendría, ¿verdad? Entonces sería el valor que tenía el sistema cuando está en el punto B y cuando el que tiene cuando está en el punto A, porque es un cambio. Como el campo eléctrico es conservativo, o sea, el campo eléctrico tiene esa característica del campo electrostático, es conservativo, entonces esa integral no depende del camino. Esta integral es independiente del camino. O sea, cualquiera que sea el camino que una A y B, esta integral es la misma. O sea que el cambio en la energía potencial eléctrica depende únicamente del punto inicial y del punto final entre las cuales estoy calculándola en el caso del campo eléctrico. En general, se busca un punto en el que UA sea cero. Entonces hacemos UA cero y hacemos UB como que si fuera la función de energía potencial eléctrica. Y entonces definimos la energía potencial eléctrica ya colocando el valor de referencia que sería UA igual a cero en un punto dado, que sería el punto A. Si dividimos entre Q sub 0 esta energía potencial eléctrica, la dividimos entre Q sub 0, entonces definimos el potencial eléctrico. O sea que el potencial eléctrico o la diferencia de potencial entre los puntos A y B va a ser entonces de tal forma que la diferencia potencial va a ser delta U entre Q sub 0. O sea que la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos A y B va a ser menos el integral desde el punto A hasta el punto B, el integral de línea de punto D de L. Y esa es la diferencia de potencial eléctrico. O sea que caracterizamos ahora el espacio por una función que no es un vector, sino que es un escalar. Y esa función se le llama campo eléctrico. Es un campo escalar. El potencial es útil porque es más fácil trabajar, calcular potenciales y después campos, porque los potenciales, los escalares son más fáciles de calcular que los vectores. No vamos a entrar mucho en detalle de cómo se calcula el campo, el potencial eléctrico, ¿verdad? Porque este no es un curso de electromagnetismo, pese a que se llama así, ¿verdad? Es decir, se llama electricidad y magnetismo 1, no es puro electromagnetismo, sino que tiene otras componentes como son la física atómica, la física molecular, y entonces no nos vamos a detener a mucho a fondo en eso, pero sí necesito que ustedes guarden la definición de lo que es el potencial eléctrico. Acuérdense de ese signo menos, ¿verdad? Y acuérdense que esta integral no depende del camino en el caso del campo eléctrico. Entonces a esta delta B se le llama diferencia de potencial. Las unidades de potencial o de diferencia de potencial entonces van a ser ¿cuáles? Unidades de energía entre unidades de carga. ¿Cuáles son las unidades de energía en el sistema internacional? En el sistema internacional las unidades de energía son el Joule. ¿Y cuáles son las unidades de energía en el sistema internacional, perdón, de carga en el sistema internacional?
las unidades de carga son el coulomb. Entonces, joule entre coulomb, ¿verdad? Joule entre coulomb es una unidad compuesta que define entonces la unidad de diferencia de potencial. Entonces, y a esa unidad compuesta se le llama volt. Entonces, un volt va a ser igual a un joule entre un coulomb. Voy a pedir el favor, que me hagan el favor y voy a confiar en que me lo van a hacer, de decirme cuando falten 2 minutos para terminar el tiempo. ¿Verdad? Porque ya me dio el anuncio del Zoom de que tengo que pagar y ahorita no podemos hacerlo. Entonces vamos a usar gratis este servicio todavía. Entonces me avisan, por favor. Entonces un voltio es un joule entre un coulomb. Ok, por ejemplo, vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo se calcula la diferencia de potencial. Vamos a ver cómo se calcula la diferencia de potencial para un campo uniforme. Para un campo eléctrico uniforme. Primero observen que, ¿verdad? Una forma de lograr un campo uniforme, aunque no es necesario que se lo diga, pero sí se lo recalco mejor, es poniendo 2 placas infinitas. Porque acuérdense que la placa infinita genera un campo eléctrico uniforme. Si pongo 2, entonces la suma de las 2 va a seguir dando un campo eléctrico uniforme. ¿Se acuerdan que las líneas de campo eléctrico siempre van de las cargas positivas hacia las cargas negativas? O sea que esta configuración que tengo aquí va a generar un campo eléctrico que va hacia abajo, porque tengo las cargas positivas arriba y la placa negativa abajo. Entonces va de arriba hacia abajo el campo eléctrico. Y entonces yo quiero mover una carga, quiero ver cuál es la diferencia de potencial entre la placa positiva B más y la placa negativa B menos. O sea que voy a calcular B más menos B menos, delta de B. Siempre las cargas positivas están a potencial más alto y las placas negativas están a potencial más bajo. Entonces, me voy a mover desde la placa negativa a la placa positiva. Entonces, solo voy a la definición. Miren, voy a la definición. ¿Cuál es la diferencia de potencial B más menos B menos? Es menos el integral de E punto dl desde el punto inicial hasta el punto final. Por eso es aquí B más final, B menos inicial. Menos integral, punto inicial, que es la placa negativa, punto final, que es la placa positiva. ¿Ok? Repito nuevamente. B final menos B inicial es igual a menos el integral desde el punto inicial hasta el punto final de E punto dl. Bueno, esta integral puede ser complicada dependiendo cómo es esta función. Esta función puede ser función de la posición de X, Y, Z, y entonces van a tener una integral de línea ahí, de las que vieron en el subtema de vectores, y entonces pueden tener ahí cualquier integral de línea en general. Ok, entonces acá, como tenemos un campo eléctrico uniforme, bueno, en primer lugar, veamos aquí el producto punto, porque también el producto punto puede ser una complicación. En este caso no, porque estamos viendo un ejemplo sencillo, que es un campo uniforme. Entonces, y estamos viendo un movimiento sencillo. Entonces voy a ir de menos a más. Y entonces, como no importa cuál trayectoria escoja, me voy a ir por la más sencilla, que es una línea recta. ¿Verdad? O una línea recta. Entonces, el DL va a apuntar de la placa negativa a la placa positiva. O sea que este producto punto es un coseno de 180. Y ese coseno de 180 quita el signo menos de acá. Entonces simplemente quedaría aquí E multiplicado por DDL. Repito nuevamente. Campo eléctrico para abajo. DDL para arriba porque estoy moviéndome de la menos a la más. Eso genera en el producto punto un coseno de 180. El coseno de 180 es menos 1. Ese menos, quita este menos de acá y queda más aquí. Pero como el campo es uniforme, es el mismo en cualquier punto, en cualquier DDL acá. Entonces lo puedo sacar afuera del integral. Sale afuera del integral y solo queda la integral de DDL desde menos hasta más.
Y entonces, esa integral pues es D, donde D es la separación de la separación entre las placas. O sea que la diferencia de potencial entre la placa positiva y la placa negativa es el valor del campo eléctrico por la separación entre las placas. Eso va a ser siempre, va a funcionar así para un campo eléctrico uniforme. O sea, entonces delta B igual a E por D. Ese es el ejemplo que quería ver de diferencia de potencial. Como les digo, no vamos a entrar mucho en profundizar con el tema de diferencia de potencial. Me va a servir para construir después lo que es el tema de la fuerza electromotriz y me va a servir ahorita para dar el enunciado de la ley de Ohm. Entonces ya saben que físicamente energía potencial eléctrico es energía potencial por unidad de carga. Así como campo eléctrico era fuerza por unidad de carga, potencial eléctrico es energía potencial por unidad de carga. Y es un escalar. Bueno, hay una relación entre la corriente y el potencial. Esa relación se llama ley de Ohm. Esa es la que vamos ahorita a tratar de llegar. Antes queremos analizar qué pasa en la superficie de un conductor. Pues en la superficie de un conductor, el campo eléctrico es perpendicular. Entonces, si tienen un punto A y un punto B acá, entonces al ir del punto A al punto B, pues BB menos BA va a ser menos el integral de A punto DL. Y si se van moviendo a lo largo de la superficie, DDL siempre va a ser perpendicular a E, por lo tanto este integral va a ser 0, y por lo tanto el potencial en el punto B es igual al potencial en el punto A. O sea, en la superficie del conductor, todos los puntos de un conductor están al mismo potencial. Todos los puntos de un conductor están al mismo potencial. De la superficie de un conductor es una superficie equipotencial. Eso quería recalcárselo, ¿verdad? Entonces, todos los puntos en un conductor están al mismo potencial. Entonces, la superficie de un conductor es una superficie equipotencial. Todos los puntos están al mismo valor del potencial. O sea, por eso se dice que los conductores son superficies equipotenciales. Bueno, vamos a enunciar la ley de Ohm. Vamos a suponer que tenemos un conductor acá y que tenemos dos puntos que están a una diferencia de potencial delta de B. Licenciado, ya solo quedan 2 minutos. Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a dejar esto para mañana. Ya le enunciado la ley de Ohm. Ya dejamos las bases. Voy a hacer una captura de pantalla para registrar la asistencia. Si ustedes tienen algún comentario, alguna observación, alguna inquietud, la pueden hacer mientras yo hago eso.